Hola, bienvenidos al canal. Hoy quiero hablarles sobre los fondos indexados o ETFs y contarles por qué son una excelente herramienta para comenzar a invertir, aunque no tengamos demasiados conocimientos ni tampoco demasiado tiempo a la hora de seleccionar activos y comenzar a armar nuestra cartera de inversión. Para comenzar, les cuento que un ETF es un instrumento sumamente diversificado y que a su vez es increíblemente sencillo de poder operar. Sus principales ventajas son esa alta diversificación que nos permite evitar correr riesgos excesivos y además de eso un bajísimo costo de comisiones, ya que no necesitaremos estar comprando una enorme cantidad de acciones, sino que simplemente compraremos un único instrumento que invertirá en distintas acciones. Además, generalmente cuentan con bajísimas comisiones y gastos de mantenimiento, por lo que nos permitirá invertir en una cantidad bastante amplia de distintos activos sin necesidad de tener que estar comprando todos por nuestra cuenta. Además, la composición de ese fondo indexado irá variando a través del tiempo de manera automática y nos ahorrará tiempo, ya que no precisaremos estar ni analizando ni ejecutando esas operaciones para poder tener nuestra cartera balanceada. Si bien generalmente los ETFs nos brindan un alto grado de diversificación, existen casos en los cuales querramos lo opuesto, es decir, un alto grado de concentración en, por ejemplo, países específicos o sectores específicos, pero sin necesidad de invertir únicamente en un activo de ese país o de ese sector, y los ETFs aparecen como una solución también interesante, ya que nos permiten invertir en varios activos del nicho que nosotros decidamos y de manera también con una cierta diversificación. Existen dos tipos de fondos indexados, los activos y los pasivos. Los pasivos tienen el objetivo de replicar el desempeño de un índice o de un sector específico, mientras que en los activos nosotros estaremos poniendo nuestro dinero en confianza de algún administrador o de un grupo de administradores en los cuales confiemos para que tomen decisiones de inversión por nosotros y que persigan los mejores rendimientos posibles para hacer crecer nuestro portafolio de inversiones. Por otro lado, también es importante aclarar que los ETFs que invierten en acciones que distribuyen dividendos también nos distribuirán esos dividendos de forma proporcional a nosotros como inversores y terminaremos recibiéndolos aunque no estemos invirtiendo, por ejemplo, en la acción específica que nos paga dividendos. Generalmente los ETF acumulan la suma de esos dividendos a través de ciertos meses y luego tienen una fecha de pago específica, generalmente cada 3 meses, para poder hacernos entrega de ese dinero. Existen varios tipos de ETF que invierten en distintos tipos de activos, que pueden ser bonos, acciones, sectores específicos o materias primas, también en países específicos. Incluso existen ETF que tienen un rendimiento inverso a aquello que estamos invirtiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos convencidos de que algún sector específico va a caer en los próximos meses, seguramente exista algún ETF inverso que al caer ese sector nos recompense a medida que el mismo vaya cayendo. También existen ETF que nos permiten apalancarnos, es decir, por ejemplo, multiplicar nuestras ganancias por 2 o por 3 a medida que ese índice suba. Por ejemplo, si nosotros compramos un ETF que esté apalancado por 2 sobre otro instrumento, cada vez que el instrumento original suba un 1%, nosotros ganaremos un 2%. Pero también cada vez que ese otro instrumento caiga 1%, nosotros perderemos el 2%. Por ende, podría llegar a ser algo sumamente destructivo, por lo que deberíamos tener extremo cuidado al operar cualquier tipo de instrumento apalancado. Algunas de las empresas u organizaciones que ofrecen la mayor cantidad de ETF son BlackRock, Invesco, Vanguard, State Street y también Charles Schwab. Estas empresas son las que respaldan el instrumento de estos fondos indexados y que los ponen a disposición de la gente para poder invertir en ellos a cambio de un pequeño costo que se tomará en concepto de mantenimiento y por la gestión de la compra y la venta de los instrumentos. Todas estas empresas cuentan con mucho respaldo que nos va a dar una confianza para poder invertir en este tipo de instrumentos. Podemos incluso ver que el mismísimo Warren Buffett ha dicho en una de las cartas a los inversores de su empresa que la mayoría de los inversores deberían poner su dinero en un fondo indexado como el S&P 500, que obviamente tenga un bajo coste de mantenimiento y que eso permitiría construir riqueza a largo plazo. Incluso él mismo ha señalado que en su testamento ha dicho que el 90% de la fortuna que le dejará a su familia deberá ser invertida en dicho fondo. Ahora vamos a entrar en el detalle de los fondos indexados más populares y también de su composición y su rendimiento a lo largo de los últimos años, para que de esa manera puedan comprender un poco más sobre qué podrían esperar en términos de rendimientos y también entender en qué estarían invirtiendo al comprar alguno de estos instrumentos. En primer lugar, vamos a mencionar justamente el S&P 500 del cual hablaba Warren Buffett.
y este índice está basado en las 500 empresas de los Estados Unidos con mayor capitalización. Se lo considera como el más representativo de las bolsas de Estados Unidos, es decir, que si nosotros, por ejemplo, creemos que Estados Unidos debería continuar construyendo riqueza, podríamos invertir en este tipo de activo y deberíamos quedarnos bastante tranquilos, ya que al invertir en 500 empresas de distintos sectores, eso nos otorgará un nivel de diversificación sumamente grande y nos permitirá reducir el riesgo considerablemente. Este índice captura alrededor del 80% de la capitalización de toda la bolsa americana, es decir, que estas 500 empresas representan el 80% de todo el valor que se encuentra en la bolsa de Estados Unidos. Si vemos el rendimiento de los últimos 5 años, podemos ver que ha crecido un 58,74%. Si hubiéramos invertido en este índice hace exactamente 5 años, hubiéramos obtenido un rendimiento de más del 58%. En pantalla les dejo el gráfico de la evolución de estos últimos 5 años y también del ticker SPY, que como vimos existen varias empresas que emiten instrumentos basados en el S&P 500. En este caso estamos viendo el SPY, pero podríamos estar viendo cualquier otro que haya emitido alguna de las otras empresas y deberíamos observar un rendimiento casi exacto. Para entender un poco más en qué está invirtiendo este instrumento, acá les traje una captura de las 10 principales empresas en las cuales se invierte. Como vemos, si lo compráramos estaríamos invirtiendo un 7,19% en Apple, un 6,87% en Microsoft, un 3,25% en Amazon y así sucesivamente. Obviamente, las empresas que se encuentran más arriba en términos de capitalización, es decir, en términos del valor de la empresa, tendrán más ponderación en el índice y a medida que vayan ganando o perdiendo capitalización, automáticamente el índice ajustará el porcentaje de inversión en dicho instrumento o dicha acción. Y es por eso que si por ejemplo la acción que hoy se encuentra número 500 en el índice mañana empieza a crecer y termina en el puesto 400, aumentará la participación en esa empresa. Caso contrario, que esa empresa que hoy está número 500 pase mañana a ser la número 600, el índice dejará de invertir en ella ya que ha salido de las primeras 500 y la reemplazará con otra empresa que probablemente sea la que esté posición número 501 hoy en día. Y es por eso que el índice se ajusta automáticamente y siempre se está actualizando en base a las tendencias de mercado y ajustando sus ponderaciones para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Por eso es que este índice resulta tan conocido e inspira tanta confianza en muchos inversores. Otro de los ejemplos que traje es el Dow Jones Industrial Average. Este índice es un poco más acotado e invierte solamente en 30 acciones seleccionadas de la bolsa de Estados Unidos. Generalmente está bastante asociada a lo que es el sector industrial, es decir, a empresas que constituyen la industria de los Estados Unidos. Dado que es un índice industrial, tiene bastante historia y es uno de los más antiguos de los Estados Unidos. Como podemos ver en pantalla, el gráfico nos muestra que si hubiéramos invertido hace 5 años, hubiéramos tenido una ganancia de más del 34%. El ticker, en este caso que estoy observando, es el de DIA, DIA. Y si vamos a ver su composición, vemos cómo está invirtiendo el 10,49% en United Health Group. Esta empresa se dedica al cuidado de personas mayores y pone a disposición centros de cuidado de ellos, además de, al ser una empresa muy grande, estar sumamente diversificada en otro tipo de negocios. En Microsoft, una empresa súper conocida. Goldman Sachs, que es una empresa del sector financiero, también tiene un 5,6% en Home Depot, esta empresa que vende artículos para el cuidado de la casa. En fin, como vemos, este índice está compuesto de empresas bastante grandes y que pertenecen a distintos sectores. Si bien no está tan diversificado como el S&P 500, también es un índice bastante representativo de lo que es el mercado de Estados Unidos. Otro de los índices que traje en este caso es el Nasdaq 100 y este índice es un derivado del Nasdaq Composite, que es un fondo que invierte principalmente en acciones del sector tecnológico. En este caso, el Nasdaq 100 invierte en esas mismas empresas, solo que en las 100 primeras y no en la totalidad del fondo como lo hace el Nasdaq Composite. Como podemos ver en el gráfico, si hubiéramos invertido hace 5 años hubiéramos tenido un rendimiento de más del 112%, es decir, que hubiéramos más que duplicado nuestra inversión. Como todos sabemos, las empresas tecnológicas en los últimos años han sido beneficiarias de fuertes revalorizaciones en bolsa y se han visto sumamente beneficiadas. En este caso estamos viendo el ticker QQQ, que es emitido por la empresa Invesco. Y si observamos las 10 principales composiciones de este índice, vemos como el 11% está alocado en Apple, el 10% en Microsoft, el 5,32% en Amazon, el 4,17% en Nvidia. Y como podemos ver, todas estas son empresas sumamente grandes y que además pertenecen
al sector tecnológico o de la comunicación. Otro de los índices que me pareció interesante traer es el Russell 2000, y este índice está un poco más orientado a empresas de menor capitalización, es decir, empresas más chicas y que aún no han experimentado de alto crecimiento y que tampoco se han consolidado como empresas demasiado grandes. Generalmente este índice es una buena opción si pensamos que estamos en un momento de recambio y que empezarán a emerger empresas que hoy pueden ser pequeñas o medianas, pero mañana podrían tener un negocio que sea sumamente grande. Aún así, este índice cuenta con una gran diversificación, ya que está invirtiendo en 2000 empresas distintas, y para seleccionarlas tomará el puesto número 1001 de acciones más grandes hasta el puesto número 3000, es decir, que evita las 500 empresas del S&P 500 y además otras 500 más, y recién ahí empieza a invertir desde la empresa número 1001. Al observar el gráfico, vemos cómo en los últimos 5 años quien hubiera invertido en este índice hubiera ganado casi un 13%. Al observar la composición del mismo, vemos como las 10 primeras acciones en las cuales invierte son empresas que generalmente no son tan conocidas. Si miramos la columna de sector, está invirtiendo en distintos tipos de sectores, desde tecnología, pasando por energía, a consumo discrecional y finanzas, y tiene empresas de todo tipo de sectores. Y si vemos también la columna de weight, nos muestra el peso en el cual está ponderando cada una de estas acciones. En este caso vemos que incluso la posición número 1 solamente tiene un 0,57% de peso, mientras que si mirábamos otros índices como el Nasdaq 100, veíamos que las primeras posiciones podían llegar a tener más del 10%. Al tener una posición en más de 2000 empresas, este índice tiene que estar mucho más diversificado que los demás. Otro índice que me pareció interesante mostrarles es el de mercados emergentes. Un índice que invierte fuertemente en activos de aquellos considerados como mercados emergentes, principalmente de lugares como la India, China, Rusia y Brasil. Si creemos que el conjunto de estos países o alguno de estos países en particular podría tener un excelente rendimiento en los próximos años, puede que este índice sea una alternativa interesante para nosotros. Lamentablemente, si vemos el rendimiento de los últimos 5 años, podemos ver que si hubiéramos invertido hace 5 años, hubiéramos perdido casi un 5% en este índice. Y al ver la composición de activos, podemos ver que está invirtiendo en empresas como Taiwan Semiconductor, una empresa que fabrica semiconductores en Taiwán, con un peso del 6,50%, Tencent, que es una empresa también china, con un 3,90%, Samsung, una empresa que produce electrodomésticos y demás dispositivos que seguramente hayamos oído escuchar, con un 3,82%, es una empresa de Corea del Sur, Alibaba, una empresa de China, con un 2,60%, y así sucesivamente. Otro de los ejemplos es el ARK Innovation. En este caso, este es un fondo que se considera como mucho más disruptivo e invierte en tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, los vehículos eléctricos o incluso el blockchain. Es un fondo que fue bastante famoso en la época de la pandemia, ya que tuvo rendimientos bastante espectaculares, pero si vamos a ver los rendimientos, vemos como si hubiéramos invertido hace 5 años, incluso hubiéramos perdido casi un 12%. Podemos ver en el gráfico que justamente en ese periodo de pandemia, entre el 2020 y el 2022, tuvo rendimientos bastante buenos, pero luego de eso continuó a la baja. Si vamos a ver las 5 posiciones principales de su composición, vemos cómo invierte un 9% en Tesla, la empresa de vehículos eléctricos y conducción autónoma, un 8% en Coinbase, que es un exchange de criptomonedas, un 8% también en Zoom, la empresa que provee estos servicios de comunicaciones, de reuniones de manera virtual. Y si seguimos viendo la composición, podemos ver que hay algunas otras empresas también bastante disruptivas. También quería contarles que es posible, como mencionamos anteriormente, invertir en sectores específicos, como por ejemplo el de las comunicaciones, el sector de la energía, el sector financiero o el sector de la salud. Y si vemos los porcentajes y las barras que también traje a la derecha, ese es el rendimiento que ha tenido cada uno de estos instrumentos en los últimos 5 años. En este caso traje para mostrarles el ejemplo del ETF XLB, que es el de salud, y vemos cómo invierte principalmente en acciones como Eli Lilly, es decir, un laboratorio, también en Thermo Fisher, en Danaher y demás empresas que están relacionadas justamente al sector de la salud. Otro de los ejemplos que traje es los ETF correspondientes a países específicos, es decir, si nosotros creemos que, por ejemplo, en este caso el mercado de Japón va a tener un buen rendimiento, podríamos invertir
en este ticker que es el EWJ, que invierte puntualmente solo en acciones de Japón. Vemos cómo ha tenido un rendimiento de casi el 8% en los últimos 5 años, y si vemos la composición, invierte principalmente en empresas como Toyota, en empresas como Sony, Mitsubishi y otras japonesas. Existen otros muchos ETF de países específicos como por ejemplo China o Brasil o incluso India. Además tenemos también ETF que invierten en por ejemplo materiales específicos, como en este caso el oro, que es un activo que se considera como refugio por excelencia, y en este caso podemos ver cómo en los últimos 5 años ha aumentado su valor en un 57%. Así como el oro, existen otros ETF como por ejemplo de la plata o del uranio o de distintos materiales que son normalmente comercializados en el mercado. Y les traje una pequeña comparación de cómo hubieran sido nuestros rendimientos si hubiéramos invertido $10.000 hace 5 años, por ejemplo en el S&P 500. Hoy tendríamos unos $16.585. Esto tiene en cuenta tanto la revalorización de las acciones como también el pago de los dividendos. Si hubiéramos invertido por ejemplo en el Dow Jones, en el ticker DIA, tendríamos unos $14.370. Si hubiéramos invertido en el QQQ, que era el índice relacionado al sector tecnológico y que habíamos visto que tuvo un rendimiento muy bueno, tendríamos hoy más de $21.000. O también si hubiéramos invertido en el Russell 2000, hoy tendríamos unos $11.593. Como podemos ver también aquí debajo se puede ver la tasa de rendimiento promedio anual, es decir que el S&P nos da más o menos un 10,63% en los últimos años, el Dow Jones alrededor de un 7,5%, el Nasdaq alrededor de un 16% y el Russell 2000 alrededor de un 3%. Les recomiendo poder ver mi video sobre el interés compuesto para entender las maravillas que podrían hacer este tipo de rendimientos a lo largo de los años. Espero que les haya servido el contenido del video. Si fue así, no olviden suscribirse a mi canal y también darle me gusta al video. Espero verlos la próxima y les deseo mucha suerte para que puedan continuar construyendo riqueza.